Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a esta clase de programación orientada a objetos basado en el lenguaje de C Sharp. Entonces, hoy vamos a continuar y vamos a hacer un video eh, ya haciendo un taller y para poder entender mejor lo que es el polimorfismo, que lo vimos en un tema anterior. Aquí está la URL en donde pueden encontrar eh, el post en donde hablé de polimorfismo, lo explicamos, hicimos unos ejemplos, pusimos unos ejemplos acá de polimorfismo y básicamente hay que revisar esto. Entonces ya abrimos acá Visual Studio y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Hemos estado trabajando, estamos trabajando con la tecnología WPF, que son aplicaciones de escritorio. Entonces vamos a darle clic aquí y además de eso nos va a permitir crear o utilizar la programación orientada a objetos usando lo que se conocen eh, como patrones de diseño. En nuestro caso, entonces vamos a crear una aplicación Windows Desktop. Aquí en la parte izquierda lo pueden ver y acá arriba en el centro una aplicación WPF. Entonces vamos a decirle que esta aplicación la vamos a colocar en un sitio específico de nuestro disco duro. En mi caso, pues yo tengo por acá eh, una carpeta en donde generalmente coloco mis proyectos. Entonces, aquí en el C y hay una carpeta PRG, entonces vamos a decirle que ahí la voy a colocar y vamos a darle un nombre entonces a nuestro proyecto. Vamos a decirle que mi proyecto se va a llamar WPF Polimorfismo. Es importante recordar y entender que pues el polimorfismo lo estamos utilizando a diario cuando estamos desarrollando aplicaciones orientadas a objetos y casi sin darnos cuenta lo estamos utilizando. Incluso en el post que les mostré, ya allí se utiliza, les muestro cómo utilizan la misma herramienta, el mismo WPF, cómo utiliza polimorfismo, porque tienen un objeto que se llama control, perdón, y de ahí heredan los controles. Entonces, un control es un botón, un control es un text box, que es la caja de texto, un control es un text block, que es el label, y así sucesivamente. Todos esos controles son controles y todos heredan, y eso es básicamente polimorfismo. Todos esos diferentes tipos de controles los podemos usar y trabajar como un control, siendo que son diferentes. Entonces, la idea del polimorfismo es que puedo utilizar la misma clase, ¿sí? E implementarla o llamarla de diferentes formas. Entonces, tengo un control, ¿sí? Y ese control se puede comportar como un botón, se puede comportar como una caja de texto, se puede comportar como una lista. Entonces, y todos son controles a la vez. ¿Listo? Eso es básicamente polimorfismo. Muy bien. Entonces, ya aquí tenemos creado nuestro proyecto. Recuerden que él aquí siempre nos va a crear por defecto una vista, en este caso, y la llama main window. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho aquí en el nombre del proyecto. ¿Sí? Recuerden que acá tenemos el nombre de la solución y acá el nombre del proyecto. Entonces, clic derecho en el nombre del proyecto, add o agregar y aquí new folder o carpeta. Entonces, vamos a crear una carpeta que se llama model. Luego hacemos lo mismo, clic derecho, add new folder. Entonces vamos a poner una carpeta que se llame view. Y por último, vamos a crear en este momento una nueva carpeta que se va a llamar view model. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que WPF maneja o por defecto está trabajando o está intrínsecamente utilizando un patrón de arquitectura de software que se llama el patrón o que es el patrón MVVM, que es Model View, View Model o modelo vista, vista modelo. Este modelo es una extensión o más que todo es eh, está basado en el modelo MVC, que debe estar, que es conocido ya hace mucho rato,
Y es un modelo que nos va a permitir hacer muchas cosas, entre estas, las cosas interesantes de lo que se conocen como bindings aquí en WPF. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, y para trabajar entonces nuestro polimorfismo, es venir a la carpeta de model y empezar a crear las clases que necesitamos, ¿sí? Y estas clases pues lógicamente a generar pues nuestros objetos. Entonces, seleccionamos la carpeta model, le damos clic derecho, add, en este caso, como vamos a crear directamente una clase, miren que acá está class, entonces class. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una clase abstracta. Si recordamos los conceptos, una clase abstracta es una clase base. Y esa clase base lo que hace es que es una estructura, es un contrato que hay que eh, implementarlo o utilizarlo. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestra clase base? Se va a llamar persona. Entonces, add. Escribimos persona y aquí estamos en el editor de texto. Lo primero es decir que nuestra clase es pública, ¿sí? Y lo segundo es decir que es una clase que va a ser una clase abstracta. Entonces, con esta palabra abstract ya sabemos que nuestra clase persona va a ser abstracta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es decir, crear una propiedad. Entonces, nuevamente escribimos prop, damos 2 veces la tecla tab y él nos va a crear la plantilla de nuestras clases autoimplementadas y nos va a mostrar lo que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué va a tener una persona? Va a tener un identificador. Entonces, vamos a ponerle un ID, pero como esta clase es abstracta, entonces vamos a decirle que el método también es abstract. ¿Sí? El método es abstract. ¿Sí? Nuevamente, prop. Entonces, ¿qué más tiene una persona? Entonces, una persona va a tener un nombre que es de tipo string, ¿cierto? Entonces, es abstract y es de tipo string. Entonces, va a tener, vamos a hacerlo así, primer nombre. Aquí vamos a utilizar varios conceptos, entonces por eso voy a colocar el nombre de esta manera. Entonces, abstract, string, segundo nombre, prop 2 veces tab, abstract, string, entonces ahora primer apellido, ¿cierto? Primer apellido, prop 2 puntos, abstract, string, segundo apellido, perdón, segundo apellido, prop 2 veces tab, abstract, entonces abstract, tenemos los nombres completos, entonces ya de nuestra persona, ¿cierto? ¿Qué más tiene una persona? Pues tiene su nombre, tiene su ID, y lo que vamos a decir es lo siguiente. Entonces vamos a crear aquí un abstract, bueno, aquí, antes de el abstract, ok. Entonces, en nuestro caso, la persona va a tener un tipo de persona, si es una persona natural o si es una persona jurídica o comercial. Entonces vamos a poner aquí un tipo de datos que no existe y ahora lo creamos, que vamos a decir que lo vamos a llamar tipo persona. ¿Sí? Vamos a aprender ciertas cositas aquí, perdón. Esto es tipo persona. Muy bien, tipo persona. Y aquí, entonces, el nombre del tipo de persona lo voy a llamar tipo simplemente. Vamos a llamarlo aquí tipo. Tipo. Entonces, tipo. Muy bien, miren lo que sucede aquí. Tenemos tipo persona. Lógicamente no existe, nos pone la ayuda, que sabemos que cuando colocamos el mouse sobre él nos coloca el bombillito para darnos una ayuda. O también pueden llegar aquí con control punto y él les va a dar la ayuda. Entonces, ¿qué es la ayuda que podemos hacer? Una de las cosas interesantes que nos permite hacer eh, Visual Studio es la siguiente. Fíjense que acá podemos decirle que vamos a generar una clase que se llama tipo persona.
¿Por qué vamos a generarla? Pues porque no existe en este momento, entonces vamos a decirle, vamos a generarla. Entonces vamos esperemos que él cree, listo, fíjense que aquí ya se quitó el error, y si le damos F12, o también pueden decirle aquí eh, clic derecho, y le decimos Go to Definition, ¿sí? Él nos va a llevar a la clase. Entonces, aquí está la clase que se creó, ¿sí vieron? De manera automática. Bien, entonces vean lo que vamos a hacer. Como tipo de persona va a ser una clase, pero realmente tipo de persona no es una clase. Eh, Tipo de persona básicamente es una enumeración. Un enum. ¿Qué es un enum? Un enum es una lista con valores, fijos, que son los que nosotros coloquemos, ¿sí? Entonces, esos valores fijos, ¿cuáles son? En nuestro caso son natural, coma, y jurídica, ¿sí? Son las dos. O sea, vamos a tener que una persona es natural, que es cuando somos personas normales nosotros, somos del común, o si es una persona natural, que es una empresa. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de personas que vamos a tener. Esto se traduce en un número entero que siempre va a empezar por 1 o por el valor que nosotros le coloquemos. Entonces, si deseamos, no, el tipo de persona natural va a ser el 3 y el tipo de persona jurídica va a ser el 5. Entonces, podríamos hacer eso y él le asigna a esos valores o a esos datos eh, esos números. En nuestro código, nosotros no vamos a preguntar, oiga, el tipo de persona es igual a 5, el tipo de persona es igual a 3, sino que nosotros vamos a preguntar, tipo va a ser igual a tipo persona punto jurídico o punto natural, que eso es más sencillo y es más fácil de entender en el código cuando estemos codificando. Entonces vamos a colocar tipo persona, natural y jurídico. Guardamos aquí y regresamos a la clase persona. Listo. Entonces vean, ya tenemos el tipo de persona. Además de eso, vamos a crear otra clase, otra propiedad aquí. Entonces prop, le decimos aquí abstract. Entonces, eh, acá toda persona tiene un tipo de identificación, entonces vamos a colocar aquí un tipo de identificación, ¿sí? Y este esta propiedad, perdón, le di un tipo identificación. Entonces, y acá vamos a decirle que nuestra propiedad se llama tipo ident. Tipo ident. Hacemos lo mismo que hicimos acá con el tipo, entonces tipo identificación. Le decimos que aquí que genere el tipo de identificación, que genere la clase, esperamos que la genere, listo, F12, venimos acá. Entonces cambiamos el class por un enum, una enumeración, y decimos, muy bien, ¿cuáles son los tipos de identificación? Entonces, iniciamos la lista. Entonces, registro civil. Eh, tarjeta, perdón, tarjeta, identidad, que son los menores de edad en nuestro caso acá en Colombia, cédula, ciudadanía, eh, cédula extranjería, no, sí, es con J. Cédula de extranjería, pasaporte, ¿sí? Em, ¿Qué más podemos colocar? Tarjeta conducción,
o el pase de conducción, como se le dice acá en Colombia. Y bueno, dejemos eso por ahora. Entonces ya tenemos los tipos de identificación. Entonces si regresamos a la clase persona, ya tendríamos un tipo de identificación. Entonces, ¿qué más necesitamos aquí en la clase de persona? Otra propiedad, ¿sí? Como somos personas, otra propiedad que va a ser abstract y que va a ser de tipo género, que tampoco existe, ¿sí? Eh, género. Y lo vamos a llamar género. Género. Vamos a llamar aquí persona género. Igual, colocamos el mouse acá, el bombillito, le decimos que genere la clase. Esperamos que la cree. Un segundo. Vamos allá. F12. Y cambiamos el class por enum. Y el género es masculino. Vamos a poner primero femenino, coma, masculino. Esos son los dos géneros que existen. Regresamos a persona. Listo. Entonces tenemos género, persona, género. Y por último, una persona tiene una fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces, pongamos esa fecha de nacimiento. Entonces decimos prop. Entonces el tipo va a ser daytime porque va a ser una fecha. Y fecha, nacimiento. Nacimiento. Y aquí, public. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase, nuestra primera clase, que es una clase de tipo abstracto. ¿Esto qué quiere decir? Que esta clase hay que implementarla, ¿sí? Esta clase hay que implementarla. Entonces, ya tenemos nuestra primera clase. Entonces, venimos al Solution Explorer, acá en la parte derecha. Aquí en la, fíjense que aquí en la carpeta Model se han creado las enumeraciones o clases que hemos creado, género, tipo de identificación, tipo persona, ¿sí? Entonces, clic derecho, adicionar clase. Entonces, ya tenemos nuestra clase persona. Ahora necesitamos crear una clase que vamos a llamar persona base. Persona base, ¿sí? Decimos adicionar. Entonces, public. La clase siempre tiene que ser public. Y recuerden lo siguiente. Toda clase que es abstracta tiene que ser heredada. Entonces, en nuestro caso aquí vamos a heredar de persona. ¿Sí? Entonces, lo que dice aquí, persona base, Visual Studio nos ayuda y nos dice, oiga, usted tiene que implementar todas las propiedades. Entonces, él nos ayuda. ¿Sí? Vamos a decirle aquí, implemente la clase abstracta. Y lo que hace es crear cada una de las propiedades, ¿sí? Poniéndole el override. El override lo que indica es que está sobreescribiendo o que está eh, implementando la propiedad de la clase abstracta. ¿Se acuerdan que acá en nuestra clase abstracta persona todas las propiedades dicen abstract? Por eso acá tenemos public override de tipo entero, ID, y aquí tenemos el get y tenemos el set. ¿Sí? Entonces vamos a quitar como este row. Vamos a decirle una cosa aquí. Esto es un truco aquí fácilmente. Vamos a copiar eso. Luego que copiemos, seleccionamos todo. Un segundo que mi... Listo, entonces copiamos todo. Entonces le decimos control H y él me va a mostrar esto para reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? Pues lo que acabé de seleccionar, que es esta partecita. Igual, mayor que, throw new, no implemento. Y eso lo voy a reemplazar, ¿por qué? Pues por nada. Quiero reemplazar todo eso para que me queden las clases
en este caso limpiecitas. Y aquí en este botón dice reemplace todo. ¿Todo de qué? De la selección que ya hice anterior. Reemplace todo, me dice hay 17 reemplazos, cierro este y ya tengo mi clase aquí creada. Entonces vean, public override in, get y set, y aquí me quedan todas las primer apellido, primer nombre, segundo apellido, tipo, los tipos, tipo idem, persona, género y fecha de nacimiento. Es todo lo que necesitamos aquí. Muy bien. En esta clase de persona base, ¿sí? Generalmente cuando nosotros decimos el nombre, generalmente no pedimos primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces, podemos crear en esta clase una propiedad. Entonces voy a colocarla aquí como por orden, más que todo, puede ser en cualquier parte. Prop, dos veces tab, vamos a decirle que es de tipo string y la voy a llamar full name. O sea, nombre completo. Pues vamos a ponerle nombre completo. Nombre completo. Bien, nombre completo. Ok, esta propiedad pues va a tener su get y su set, ¿sí? Pero realmente el nombre completo no va a tener el get. Ahora, recuerden que en las propiedades el get es el que me muestra el valor y el set es el que recibe el valor para asignarse, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí básicamente es decirle, vea, este nombre completo no va a tener set porque no lo vamos a capturar, ¿sí? Sino que va a tener solo un get. Entonces ponemos las llaves aquí al get y ya vemos lo que vamos a hacer aquí. Entonces nuestro get va a ser lo siguiente. Va a retornar, ¿sí? El get siempre retorna. Entonces, ¿qué retorna el get? Entonces vamos a utilizar vamos a utilizar un return y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué va a retornar él? Va a retornar el primer nombre, ¿cierto? Más un espacio, más el segundo nombre, más un espacio, más el primer apellido, ¿cierto? Más un espacio, más el segundo apellido. Y así tendríamos nuestro nombre completo. ¿Qué va a suceder? Que hay muchas veces que el segundo nombre pues solo dicen un nombre, el primer nombre y el primer apellido, o hay personas que no tienen segundo nombre. ¿Qué pasaría si hay personas que no tienen segundo nombre? Pues miren, tendría dos espacios, por ejemplo, entre primer nombre y primer apellido. Y si no nos proporcionan el segundo apellido, pues también tendremos un espacio ahí. Entonces, como para optimizar y para que ese nombre completo pues quede mucho mejor, como ya sabemos esto, ¿cierto? Entonces, lo que podremos hacer es lo siguiente. Podemos usar un string punto un string punto hagamos una cosa. Ok, dejémoslo así y luego continuamos con esto. Esto lo vamos a resolver después. Entonces, aquí ya tendremos un nombre completo que, si se dan cuenta, es una propiedad que está formada por campos que vienen de nuestra clase abstracta, ¿sí? Aquí este va a ser nuestra clase base, en la cual ya tenemos todo lo que necesitamos: un ID, el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, segundo apellido, un nombre completo, que es la suma de todos, y los tipos. Listo. Ok. Otra cosa importante que debemos tener presente: al principio de las clases Visual Studio y en C# nos coloca estos using. A veces son un poco molestos, entonces una forma de quitarlos de manera segura es darle clic derecho y utilizar esta opción que dice Remove and Sort Using. Y lo que hace es que solamente nos va a dejar los using que estemos necesitando en nuestra clase. En este caso, pues estos son los que estamos utilizando. Y aquí ya tenemos nuestra clase completa.
Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos una clase de persona base. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, entonces venimos acá nuevamente a Solution Explorer y lo que vamos a hacer es crear una clase eh, que vamos a llamar cliente. Entonces, vengo al modelo, a la carpeta modelo, clic derecho, add class. Y la clase que voy a crear, el nombre de mi clase, entonces ahora es cliente. Tenemos una clase cliente. De nuestra clase cliente va a ser pública y nuestra clase cliente va a heredar de persona base. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí nuestra clase cliente y la persona base como tal. Entonces, como ya tenemos nuestra clase persona y creamos nuestro cliente, entonces, ¿un cliente qué tiene? Un cliente tiene otras propiedades, por ejemplo. Un cliente tiene, ¿sí? Un cliente tiene un teléfono, ¿cierto? Teléfono 1. Teléfono 1. Vamos a copiar y pegar. Teléfono 2. Prop, dos puntos. String. Celular 1. String. Celular 2. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otros datos puede tener el cliente? Entonces, el cliente puede tener dos teléfonos, dos celulares, aquí me equivoqué, dos celulares, celular 1, celular 2. Importante la comunicación, ¿cierto? Entonces vamos a tener un string que va a ser correo electrónico, ¿cierto? Correo electrónico. Muy bien, entonces con correo electrónico ya tenemos los datos del cliente, que son los datos de la persona. Si es una empresa, pues va a tener el nombre de la empresa, etcétera, y lo vamos a tener allá. Y acá, pues, vamos a tener los datos de los teléfonos, los celulares y su correo electrónico. ¿Qué nos falta? Nos falta, básicamente, la dirección. Nos falta la dirección de nuestro cliente. Entonces, las direcciones, como generalmente cambian de dirección, o si estamos pensando en una empresa podría tener varias sucursales, varias direcciones. Vamos a crear una clase o un nuevo modelo que sea dirección. Entonces, venimos al modelo, clic derecho, adicionar una clase y nuestra clase la vamos a llamar dirección. Decimos que es pública, public dirección. Esta clase no hereda de ningún tipo, de ningún. Entonces, prop int id, ¿sí? Porque esto, recuerden que esto va a ser unas direcciones específicas, ¿sí? Entonces, dirección que va a tener, ¿qué tiene una dirección? Entonces, pues inicialmente tiene el ID, que es el identificador único de un registro de dirección en una tabla contra nuestra base de datos. Además de eso, nuestra dirección está asociada a un ID cliente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este ID cliente va a ser o es el mismo ID del cliente. ¿Sí? ¿Y por qué aquí no hay un ID? Porque recuerden que el ID está acá en persona base. Recuerden que acá está el ID. Acá está nuestro ID. Ok. Entonces tenemos un ID de la dirección, un ID cliente para saber esta dirección a qué cliente corresponde. Y ahora sí, coloquemos los datos de la dirección. Entonces, prop de tipo string, decimos la dirección. Entonces aquí pondríamos calle tal, número X ya, etcétera, etcétera, de acuerdo eh, a cómo tengan las direcciones en sus casos. Entonces, vamos a colocar aquí texto, dirección. Texto, dirección.
Texto de dirección. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un string aquí que se llame barrio. ¿En qué barrio es? ¿Sí? ¿En qué barrio es nuestra dirección? Bueno, entonces vamos a colocar aquí un ID y vamos a decirle ID ciudad. ¿De qué ciudad es la dirección que estamos colocando? Si colocamos un ID, pues vamos a tener una tabla de ciudades, eh, con lo cual también vamos a poder ubicar y ordenar más las ciudades de nuestras direcciones. ¿Qué otra cosa tiene una dirección? Entonces, tiene un código postal, ponerlo de tipo string. Y por ahora, esta sería nuestra clase de dirección, o nuestro objeto dirección. Vamos a decirle aquí que remueva los using, fíjense que no coloco ninguno, que tenemos datos de tipo básico, entonces aquí ya tenemos dirección. ¿Qué vamos a hacer? Regresamos aquí a nuestro cliente y entonces aquí en nuestra clase de cliente vamos a crear una nueva propiedad. Entonces, un cliente puede tener una o varias direcciones. Entonces, para eso vamos a usar list, que nos permite tener lo que se conoce una lista genérica y que nos da la facilidad de agregar o de quitar cosas de allí de una manera muy sencilla. Entonces, una lista genérica tiene un tipo y el tipo de esta lista genérica es dirección. Y la propiedad se va a llamar direcciones, que son las direcciones que tenga nuestro cliente como tal. Entonces, ya aquí tenemos un cliente que tiene los datos de la persona, tiene 2 teléfonos, tiene 2 celulares, tiene un correo electrónico y puede tener una o varias direcciones. Con esto ya tendríamos el modelo de clases o de objetos que va a tener o que tiene nuestra aplicación como tal. Aquí en este botoncito guardamos todos los cambios, ¿sí? Y entonces, ya teniendo esto, los espero en el próximo video para continuar con nuestro desarrollo.